Hola, ¿qué tal? Bueno, a ver, voy a explicar este ejercicio. Voy a leer, es el ejercicio 1. El enunciado dice así: las siguientes dos preguntas se refieren a la siguiente información. Un sistema en equilibrio consiste en un objeto de peso W que cuelga de tres cuerdas, como se muestra en la figura. Las tensiones de las cuerdas son T1, T2 y T3. Entonces nos dan las opciones ahí, cuáles de los siguientes es el valor correcto de T2 y luego de T3. Entonces para todo este tipo de ejercicios, lo primero que tienes que hacer en este caso es establecer el diagrama de cuerpo libre. ¿Ok? No sé si eso haya explicado el profesor, pero en todo caso el diagrama de cuerpo libre permite ubicar las fuerzas en el sentido en el que están, ¿ya? En el que están funcionando o están actuando, ¿ya? Entonces, bueno, colocamos, en este caso es el diagrama de cuerpo libre, y utilizamos a partir del nodo, del punto donde salen las fuerzas, pues de ahí proyectamos todas a nivel gráfico. Entonces, en este caso, por ejemplo, colocamos la primera, yo en este caso coloco la primera, que sería T2. Ya todo lo que son tensiones, la fuerza de tensión siempre actúa de manera contraria al movimiento. Entonces se entiende que aquí este peso está haciendo que el sistema tienda a moverse hacia abajo y tienda a moverse hacia la derecha. ¿Ok? Entonces, por esa razón, por ejemplo, si hablamos de la tensión la tensión 2, como el movimiento es hacia abajo y hacia la derecha, la tensión siempre será hacia el lado contrario del movimiento, por lo tanto será hacia la izquierda. Entonces por eso aquí está T2. Tenemos la fuerza del peso. Ya en este caso el peso sí va siempre hacia abajo. ¿Okay? Actúa en función de la gravedad, la masa por la gravedad. Tensión 1, como el movimiento es hacia abajo, entonces tensión 1 va hacia arriba. ¿Listo? Y en este caso la tensión 3, como es una tensión, una cuerda que está inclinada, entonces siempre una cuerda que está inclinada, la fuerza se la divide en las dos coordenadas rectangulares, que es una coordenada, por ejemplo, si aquí está tensión 3, esta tensión 3 se va a subdividir en la coordenada rectangular en el eje X y la coordenada rectangular en el eje Y. ¿Ok? Ahora, aquí dice que se forma un ángulo de 60 grados. ¿Ok? Entonces, esto significa que podemos utilizar su ángulo alterno interno. Es decir, si aquí hay 60 grados, de este lado también tiene que haber 60 grados. ¿Ok? Eso es lo que nos dice la regla, la ley de los ángulos alternos internos. Espero que entiendas eso y si no entiendes me avisas. Bueno, entonces si aquí hay 60, acá también tiene que haber 60. Como es un ángulo recto, en este caso, en el eje de las X y las Y, es un ángulo recto, se entiende que acá debe haber 30 para que se forme el ángulo de 90 grados. Acá también tiene que haber 30. Entonces, por esa razón, se ubican esos ángulos así. ¿Qué más? Bueno, aquí se grafica ya entonces la subdivisión de la tensión 3 sería de esta forma. T3 en X y acá arriba sería T3 en Y. Ahora, T3X se lo grafica o se lo ubica de esta forma. Se pone el mismo T3 o T3 y como está en el eje de las X, la función de esa fuerza en cuanto al ángulo va a ser coseno. Entonces se pondría T3 coseno de 60 grados. Eso es en el en el eje de las X, ¿no? T3X. Y el T3Y, en cambio, es el seno. Se le pondría T3 seno de 60. ¿Ok? Hasta ahí, igual, si no tienes claro, me avisas para poderte explicar con más detalle, pero normalmente funciona así. ¿Ok? Eso es algo que tienes que saber prácticamente de memoria. Siempre hay una explicación, una demostración que te permite
saber de dónde se origina. Pero creo que ahorita no sé si sea necesario explicártelo, por eso me avisas. Si es que no lo entiendes, para poderte explicar mejor. Una vez que tenemos ya el diagrama de cuerpo libre, se utiliza esta condición de equilibrio y nosotros decimos que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Asimismo, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. A partir de eso, nosotros vamos a establecer allí dos ecuaciones, que en realidad son tres, ya te voy a explicar por qué, pero, dos serían básicamente. Todas las fuerzas que están proyectadas en el eje de las X las colocamos a manera de ecuación, y todas las fuerzas que están proyectadas en el eje Y, positivos o negativos, acá también positivos o negativos, las ubicamos en otra ecuación. Sería más o menos así. Hablando de las X, entonces diríamos que tenemos esta fuerza negativo porque está yendo hacia el lado izquierdo del plano de las X. Entonces sería T sub 2 menos T sub 2. Y del lado acá, y solo tendríamos otra fuerza más de tensión, que sería en este caso más T3X. Y esto es igual a 0. Ya descomponiendo entonces esta de aquí, nos quedaría de esta forma. T sub 2 más T sub X, recordamos que es T3 coseno de 60. T3 coseno de 60. Y esto es igual a 0. Esta sería una ecuación. Vamos ahora con la ecuación de las Y, del eje de las Y, o sea, el eje vertical. Y con eso tendríamos lo siguiente. Si aquí nosotros observamos T1 es igual a T3Y, es la misma tensión, es la misma fuerza que se produce, porque es el mismo peso y estos cables, digamos así, estas cuerdas están conectadas. T1 no es igual que T3. T1 es igual que la componente vertical de esta tensión, es decir, T1 es igual a T3Y. Por lo tanto, aquí nosotros, lo podemos poner aquí, es una condición que nos hemos dado cuenta al observar el ejercicio. Por lo tanto, como son la misma fuerza, entonces lo que se hace es colocarla nada más. Colocamos la misma, uno solo de estos elementos de esta fuerza. Entonces podríamos poner, de hecho, el resultado nos piden en función de tensión 3. Por lo tanto, nos vamos a centrar en este término. Sería T3Y positivo menos W. Y esto es igual a 0. ¿Ok? Vamos ahora a descomponer T3Y. Sería así. T3 y la coordenada Y es seno de 60. Por lo tanto, ponemos aquí seno de 60 menos W igual a 0. ¿Ok? Tenemos entonces estas dos ecuaciones. Aquí si nos podemos dar cuenta, podemos ya trabajar con esta segunda ecuación para poder despejar el término de T sub 3, que es una de las preguntas que nos hacen en el ejercicio. Entonces colocamos de esta manera. Vamos a trabajar en la ecuación número 2 y decimos, la volvemos a escribir en todo caso, T3 seno de 60 menos W igual 0. Despejamos el término W. La idea siempre es dejar libre este porque es el que nos están pidiendo. Entonces primero colocamos T3 seno de 60 es igual a W. ¿Ok? Lo llevamos al otro lado con signo negativo, con signo cambiado. Y luego nos quedaría este término que hay que mandarlo también hacia el otro lado de la ecuación. Quedaría de esta manera. T3 es igual a W dividido para seno de 60. Entonces tendríamos ya una primera respuesta que en realidad es la segunda pregunta que nos hacen. ¿Cuál de las opciones que están allí? ¿Cuál de los siguientes es el valor de tensión 3? Entonces ya la tenemos, que sería en este caso la literal D, W seno de 60. Y luego, para poder saber cuál es el valor de T2, lo que hacemos es reemplazar el resultado que hemos obtenido en esa ecuación. Tenemos aquí, la volvemos a escribir, menos T2 más T3X igual 0. Volvemos acá de este lado, tendríamos T2 más T3, perdón, aquí me equivoqué, vamos a borrar, no pasa nada.
menos T2 más, y aquí viene el resultado de T3. T3, ¿qué sería? Es W seno de 60. ¿Ok? Y luego viene X. Recuerde que X es T3. A ver, aquí me he estado equivocando nuevamente. Vamos a corregir. Puse mal la ecuación. Me imagino que te diste cuenta. Vamos a borrar de nuevo. Esto hace que el video se haga más largo, pero ya nada. A ver, yo estaba copiando la de acá arriba y no es la de acá. Entonces volvemos a poner, a ver, copiamos todo. Menos T2 más T3 coseno de 60 igual 0. ¿Ok? Abajo seguimos igual con el T2 más T3. Pero T3 ya tenemos cuál es el resultado, que es W seno de 60. ¿Ok? Y luego continuamos con este espacio que sería coseno de 60. Está multiplicando, ¿verdad? Y esto es igual a 0. Si nosotros nos damos cuenta, esto es una identidad trigonométrica. ¿Ok? Esta es la función cotangente. Entonces podríamos poner así, menos T2 más W que multiplica a cotangente de 60 igual 0. Pero esta función cotangente también se la puede poner de esta manera. Todo esto por identidad trigonométrica, que deberías saberlo de manera básica. W que multiplica a 1 sobre tangente de 60. 1 sobre tangente de 60 es lo mismo que cotangente de 60. Por lo tanto, continuamos. Ahora vamos a pasar el término. Vamos a cambiarle de signo en todo caso y mandar el otro término para allá. Vamos a hacerlo paso a paso. Primero cambiamos de signo. Quedaría así. T2 menos W. Aquí le ponemos directamente tangente de 60 igual a 0. Y finalmente pasamos ese otro término hacia el otro lado. Y quedaría así. W sobre tangente de 60. Esta sería la respuesta de la primera pregunta. Ahí nos dan las opciones y en este caso la opción sería la última, el literal E. Ya, no sé si lo hayas entendido, espero que sí, me avisas cualquier cosa.